Bueno, más o menos desde hace un año, Kenia y yo nos hemos estado reuniendo periódicamente, no sé, pues quizás una vez a la semana, pues para hablar de ciertos temas astrológicos y también de su profesión de ella, que es el coaching, ¿no? Entonces, ahorita me tocó pues organizar esta serie de webinars que hacemos una vez a la semana. Los viernes se ha repetido que cada viernes hemos estado transmitiendo estos webinars que pues tienen que ver algo, desde luego, con la astrología y con lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Es una especie pues de asesoría, ¿no? Pues ya ven que mucha gente está totalmente aterrorizada por esta manipulación mediática de que hemos sido objeto, ¿no? Y pues no saben qué hacer y pues están encerrados muchas veces en contra de su voluntad, eh, sobre todo en otros países, ¿no? Aquí pues desde luego no nos ha ido tan mal en México, porque pues nuestras autoridades no son tan drásticas como en España, por ejemplo, ¿no? Que están pues, los pobres españoles ahí encerrados contra su voluntad. Y bueno, entonces esto es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Desde luego aquí tenemos a México y ya ven que puse todas las banderas al revés porque se supone que hay un código militar que cuando necesitan ayuda se ponen las banderas al revés, ¿no? Entonces tenemos la de México, de Estados Unidos, de Italia, de España, de Francia y pues del Salvador, también puse El Salvador porque ya ven que su presidente andaba muy gallo, ¿no? Y desde luego pues tenemos también a los que siempre caen parados, ¿no? A pesar de todas estas crisis y muchas veces provocadas por ellos mismos, pues siempre caen parados, ¿no? Que sería Inglaterra como siempre, Rusia y China. Y pues estos cuates también, ¿no? Hagan lo que hagan, siempre se les compone el panorama. Pero bueno, aquí lo que más nos interesa en este momento, pues es nuestro país, ¿no? Entonces, así que me voy a enfocar a hablar, pues, de México. Entonces, en esta conferencia, pues voy a tratar todo esto, ¿no? Lo que es la carta natal de México, de nuestro gobernante. Pero bueno, de este gobernante que puse, no voy a hablar. De eso ya hablé en otro video, que pues lo pueden buscar en el canal de Luis Michel Astrólogo, y ahí sí hablo de Mr. Trump. Ahorita voy a hablar del gobernante real de México. Tenemos la carta de ingreso del Sol en Aries, el eclipse del 21 de junio de 2020, que se me hace muy importante, y el ingreso del eje nodal que cambia de signo, que eso lo va a tocar, ese tema lo va a tocar Kenia enseguida. Y al final, pues daremos una serie de consejos para asimilar toda esta transformación plutoniana. No sé si vean mi imagen, si me ven a mí o nada más ven la presentación. Solo la presentación. Ah, bueno. Ok. Me va a Bueno, salir tantito. igual y yo solo veo la presentación porque lo puse en pantalla completa. No, sí está bien. Voy a dejar de compartir para que vean esto. Les quiero mostrar este libro. Se llama México, sus presidentes y la astrología, que es un autor, Abraham Omar Ali, que tuve el gusto de conocer hace muchos años. Él murió muy joven y murió pocos años después de ese evento que organizó la Gran Fraternidad Universal aquí en México. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a Abraham. Y de hecho le compré uno de sus libros que se llama Sobre el cálculo de las revoluciones solilunares. Pero en este libro Abraham nos enseña lo que es, a través de una investigación que hizo muy completa, se fue al Archivo General de la Nación y estuvo buscando precisamente todos los documentos que hablaban del acta constitutiva del país. Y en base a eso hizo esta investigación y habla de los presidentes. Algunas fechas no están muy bien, no están bien de los presidentes, pero la Carta de México siempre la hemos considerado, esta carta de Abraham Omar Ali, inclusive Luis Lesur, que fue el fundador del
bueno, uno de los fundadores del Consejo Mexicano para la Investigación Geocósmica, y quizás su director más popular fue Luis Lesur. Entonces, él utilizaba esta Carta de México para México. Y hace unos años este consejo organizó un evento que se llamó las Cartas Natales de México, donde invitamos a varios astrólogos, de ellos Walter Anliker, que presentó una versión suya de una carta muy similar a esta. Invitamos a Blanca Bustamante, que no sé si ingresó o alcanzó a ingresar, porque sí me pidió el link. Entonces Blanca Bustamante también tiene una versión de la Carta de México y nos fuimos con otras cartas anteriores, por ejemplo, la carta de Fundación México Tenochtitlan. Si a alguno de ustedes les interesa esto, tenemos en videos de este evento que organizó el Consejo hace, pues no sé, hace 3, 4 años, ¿no? Bueno, entonces regreso a mi presentación y seguimos. Nada más quería hacer este hincapié porque esta Carta de México sí nos funciona y ahorita lo vamos a comprobar. Entonces aquí ese es el libro de Abraham Omar Ali. Es del 28 de septiembre de 1821 a las 18:23 en Ciudad de México. Y esta sería la carta. Entonces, como ven, es una carta poco afortunada. Ahorita vamos a ver por qué. Sí, en primera, pues tiene muchos planetas en caída, o sea, Saturno está en caída, la Luna está en caída, tiene planetas en detrimento, Venus está en detrimento, el Sol está en caída, y así, ¿no? Pero sin embargo, pues es lo que tenemos, ¿no? Es la carta que tenemos. Y voy a resaltar otros puntos que tenemos a Plutón en la casa 12. Entonces, ustedes saben bien, la casa 12 son todos temas ocultos, secretos, enemigos ocultos. Las sociedades secretas, pues también tienen que ver con este Plutón aquí en la casa 12. Y todos los arreglos bajo el agua, todo lo que nos ocultan, todo eso, pues tiene que ver este Plutón aquí. Entonces, pues desafortunadamente en la historia de México contamos con muchas anécdotas que se relaciona a este Plutón. Lo mismo sucede aquí con esta conjunción de Júpiter-Saturno, que precisamente ahorita se está renovando, digamos, este ciclo. Y tenemos a el regente de la casa 10, que es Saturno, y Saturno se asocia con el presidente del país, lo tenemos aquí en la casa 1. Y el regente de la casa 9, que se asocia con el extranjero, que es Júpiter, lo tenemos en la casa 1, haciendo esta conjunción. Lo que nos quiere decir que siempre, pues, el presidente se va a poner de acuerdo con los extranjeros. Y como este Saturno está en caída, pues Saturno en Aries, pues da sobre todo traiciones, que también la historia de México está repleta de todo tipo de traiciones, y la personalidad del mexicano, ¿no? Que se vuelve transgresor, ¿sí? El mexicano que no respeta las leyes, que se pasa los saltos, que se estaciona en doble fila. Bueno, pues es ese Saturno en Aries también, ¿no? Esa personalidad que tenemos aquí en México. Luego tenemos otro factor aquí, Neptuno, el de los engaños, el narcotráfico, en conjunción con Urano, que sí viene siendo la tecnología, pero Urano rompe con todo, ¿no? Y está en un grado poco afortunado, que es el grado 29, que es un grado donde ya, digamos que va de salida ese planeta y ya le importa poco lo que suceda, ¿no? El interés que tiene, digamos, Urano es de entrar a Capricornio, pero bueno, en la Carta de México se quedó muy lejos de Capricornio, ¿no? Tenemos otro factor importante que son esta Venus y Luna, una en caída y otra en detrimento en la casa 7 en el signo de Escorpio. Y esto nos habla, pues sí, de la mujer mexicana, de la magia femenina que hay en México, de todo lo que se acostumbra, que es el deporte nacional aquí en México, que es la brujería, la hechicería, todo eso. Y algo bien importante, la mamitis que tiene este país sumido en, pues, en el fracaso, digamos, ¿no?
Y tenemos otro factor importante que es Marte Acero de Leo. Les comento Marte Acero de Leo porque se activa ahorita, que vamos a ver en las siguientes cartas. Esta carta adicional que tengo aquí es el anuncio de la OMS que se declara una pandemia a nivel mundial el 11 de marzo de 2020. Y nada más quiero aquí sacar los tránsitos, o sea, la hora la desconozco, le puse las 12 del día, pero lo que me interesa es saber las posiciones planetarias, sobre todo de estos dos planetas, Saturno y Plutón. Entonces vean cómo le pega en la carta de México. Plutón viene a 24, entonces le está haciendo una cuadratura, desde acá arriba de Capricornio le hace una cuadratura justamente Plutón al Saturno de México. Y el Saturno transitando le hace una cuadratura al Júpiter de México, justamente en esta carta de Luis Lesur, ¿no? O de Abraham Omar Ali. Pero vean otro factor que comprueba la veracidad de esta carta, ¿no? Los terremotos de septiembre, ¿se acuerdan? Septiembre de 2017 fue el 7 de septiembre, el 19 de septiembre y el 23 de septiembre. Repitieron terremotos simultáneamente. Todo eso se debe a que Plutón transitaba por ahí de los 16 grados de Capricornio, o sea, por acá arribita, y le estaba haciendo una cuadratura partil al ascendente de México. Entonces, con este evento simplemente yo compruebo que mi carta, que esta carta de México, pues es la buena. Bueno, pasamos a otra cosa. Ya ven que, pues siempre que queremos saber algo de cómo le va a ir a un país, hacemos la carta de ingreso del Sol en Aries, que es la carta más importante para diagnosticar pues un país, ¿no? Lo hacemos con la latitud y la longitud de la capital de ese país, que en este caso pues es la Ciudad de México. Y esta es la carta de ingreso del Sol en Aries. De esto hablamos en la conferencia de enero y otras conferencias que hemos dado, los pasados webinars también tocamos esto de la carta de ingreso del Sol en Aries para México. Y si ven aquí en las cartas de ingreso, los planetas más importantes son los que están angulares. Y esta luna está justamente a 13 grados, que está en el fondo del cielo. Y esta Venus, que está a 15 grados, está también angular con el descendente. Entonces, ¿se acuerdan que estos dos planetas precisamente los tenemos en la carta de México, en la casa 7, en Escorpio? Y justamente este año se quedan angulares. Y pues ambos planetas tienen que ver con las mujeres de México, la mujer joven y la mujer adulta, digamos, la madre, la abuela, todo eso, ¿no? La mujer sabia, digamos, que sería la luna. Pero la luna también tiene que ver con el pueblo de México, el pueblo en general. Y es el pueblo de México el que va a sacar adelante pues este país después de esta gran crisis que se nos viene. Esta gran crisis sobre todo por ese paro, por, no sé, un pretexto que quizás a lo mejor no es tan fuerte como una pandemia, o la pandemia que están manejando, ¿no? Entonces, en realidad este país pues está en riesgo, al igual que todos los países que mencioné al principio, de entrar en una gran crisis. Aquí, pues, se ha manejado con cierta sabiduría esto de la pandemia. O sea, nuestro presidente no ha hecho grandes cosas para reprimir a su pueblo y obligarlo a estar dentro de sus casas, como sucede en Europa. Y pues creo que se ha manejado con bastante sabiduría esto, ¿no? Sobre todo que es una cuestión neptuniana, ¿no? En el pasado webinar con Fernando Ruiz Guarín veíamos que es muy neptuniano todo esto, ¿no? Todo lo de Neptuno pues sabemos que es una ilusión, ¿no? Que todo es falso, que es engaño. Ok, entonces seguimos. En realidad es el pueblo, la clase trabajadora la que va a sacar a México adelante. Porque si ven, si observan, este pueblo sigue trabajando, ¿no? A pesar de las amenazas de que se van a infectar y que se van a morir y que se van a ir al hospital,
pues el pueblo eso no le interesa o le interesa muy poco, ¿no? Tiene sus prioridades el pueblo de México y el pueblo de México sigue trabajando, sigue saliendo a trabajar y a ganarse el sustento, ¿no? Bueno, en la carta de ingreso vemos estos 5 planetas en la casa 3. ¿Y qué son la casa 3? Pues son los medios de comunicación. ¿Ok? Entonces tenemos ahí a Marte, Júpiter, Plutón, Saturno y la Luna en casa 3. Casa 3, pues saca, Plutón es el que escarba y saca la luz. Saturno, pues es el rígido, ¿no? El que cumple la ley y hace cumplir a los demás la ley. Júpiter hace un escándalo mediático, como lo que estamos viendo a nivel mundial. Y Marte, pues también es una manera de imponer su autoridad ese Marte a través, en este caso, o valiéndose de pues, los medios de comunicación que hacen un verdadero escándalo. Noticias falsas, manipulación, inducción al odio, división entre ambos sexos. ¿Se acuerdan esa manifestación que recientemente tuvimos de Un Día Sin Nosotras? Que no fue más que otra manipulación pagada por aquel señor que menciono aquí abajo. Hay división entre los fifís y los chairos, y entre Soros contra Trump, entre los Anunnakis contra los, ¿cómo se llaman los otros? Los reptilianos, o cómo se llaman. Entonces, hay división, ¿sí? Y de eso se trata, de dividirnos, de estar viendo mal a los que creen en el virus como a los que no creen, etcétera, ¿no? Venus, tenemos el otro Venus aquí en la casa 7, que Venus es el simbolizador del dinero, y está en Tauro, que es el signo que rige el dinero. Entonces esto estamos viendo que vienen cambios a nivel circulante, ¿no? O sea, se va a desaparecer el efectivo, o sea, los billetes. Se va a quedar el dinero de plástico, no sé si se enteraron o han ido al Bancomer, que está cerrado, inclusive los cajeros están cerrados. Y si quieres hacer compras, pues tiene que ser por medio de tu tarjeta de crédito, no hay de otra, no puedes ir a sacar al cajero, porque pues el coronavirus está ahí en los cajeros también, ¿no? Entonces, lo que se traen realmente, pues es que dejarnos una moneda de plástico, que es nuestra tarjeta de crédito, y quizás ciertas monedas como los bitcoins, que van pues a sobrevivir, ¿no? O van a tener más, ¿cómo se llama? Más éxito o más difusión. Entonces, por lo mismo que todo va a estar registrado electrónicamente, pues ya nos van a hacer el favor de ser nuestros contadores, ¿no? Nos van a controlar nuestros ingresos, nuestros egresos, y lo que yo no entiendo es cómo los políticos permiten esto, porque pues no van a recibir su corrupción, ¿no? O sus dádivas del narcotráfico, que es lo que realmente mantiene a las economías de todos los países, el narcotráfico, ¿no? Y cómo vamos a dejar nuestro dinero en manos de estos señores que siempre se han distinguido a nivel de la historia de la humanidad como unos piratas, ¿no? Sin embargo, y a pesar de todo esto, todos los asegúnes, yo veo esta carta de ingreso del Sol en Aries para México como que no está tan mal, como que es positiva, ¿no? Que a pesar de que se viene la quiebra de negocios, el desempleo, el alta de la criminalidad por lo mismo, pues aquí la carta de ingreso del Sol en Aries me dice que inclusive podría haber hasta ciertas mejoras económicas, ¿no? Ahora, todo esto del coronavirus, pues desde luego que les viene, como dijo nuestro presidente, como anillo al dedo, no solo a él, sino a todos los políticos, sobre todo a los políticos indolentes, ¿no? O sea, que son un fracaso como dirigentes. Bueno, pues les viene efectivamente como anillo al dedo porque ya tienen un buen pretexto para justificar sus incompetencias. Aquí vemos el Neptuno en casa 5 y esa conjunción de Sol-Quirón en el signo de Aries, en la carta de ingreso. Y si recordamos, México tiene su Sol a 5 grados de Libra, entonces ese Quirón está haciendo oposición a la carta de nuestro país. Aquí está muy claro lo de la pandemia y está muy claro también el chacoteo que estamos tomando. Pues es la casa 5, es la casa de los juegos,
O sea, todo esto lo estamos tomando de chacoteo más que de miedo, ¿no? Pero bueno, sí hay gente muy espantada, sobre todo la que ve las noticias. Esta es la gráfica de Astrodinas del programa Kepler de Miguel García y me da fechas de esta misma carta para junio, para finales de mayo, ¿no? Quizás aquí para finales de mayo ya digan, ay, bueno, pues no pasó nada, salimos adelante. Como la pandemia del 2009 aquí en México, que también fue puro cuento, pues yo creo que va a pasar algo así, ¿no? Al menos aquí en México, ¿no? Yo sé que en Italia y en España, pues sí está gente muriendo, ¿no? Pero habría que ver cuáles son las circunstancias de esas muertes, no necesariamente atribuibles al virus al famosísimo coronavirus. Ok, ahora aquí hay un eclipse que viene, que es el 21 de junio de 2020. También en otro video que tengo en mi canal de Luis Michel Astrólogo, hablé de este eclipse, pero que va a caer sobre la carta del príncipe William, porque él tiene en estos mismos grados del eclipse, a ver, esta es la carta, perdón, esta es la carta de México y esta es la del eclipse. Entonces, el príncipe William nació el 21 de junio y tiene el sol aquí a 0 grados de Cáncer. Pero bueno, esa es otra historia que ahorita no voy a tocar. Ya si quieren investigar los chismes de la corona, pues se pueden meter a mi canal. Bien, entonces este eclipse en la carta de México va a caer aquí, casa 3. Pero lo curioso de todo esto es que le va a pegar a esta conjunción que mencioné hace rato de Neptuno con Urano. Entonces, si nos vamos 19 años atrás, porque este es el ciclo de Saros, creo que es el 137 de Saros, que hace 19 años también pegó en el mismo grado, o sea, a veces se recorren los grados de los eclipses de la serie de Saros, pero en este caso da la curiosidad de que sí cayó hace 19 años en el mismo grado. Y se acuerdan hace de 19 años que teníamos aquel Mesías que también surgió de aquella época, quizás el primer Mesías de los tiempos modernos, que fue Vicente Fox, y que todos los mexicanos, también Neptuno, cómo nos hace daño, estábamos, no, pues ya llegó el nuevo Mesías que sacó el PRI de los Pinos. Entonces ganó las elecciones Vicente Fox, pasaron unos meses y llega este eclipse. Entonces este eclipse pues mucho tiene que ver con la pérdida de la, digamos, la fama o la popularidad del líder que está gobernando en ese momento, ¿no? Que puede repetirse después de que suceda este eclipse el 21 de junio, que puede ser que esa figura paternal que tiene López Obrador pues se derrumbe a nivel del pueblo. Ahora tiene que ver también Neptuno con el narcotráfico, ¿no? Ahí lo tenemos. Y está en la casa 9, pues, ¿quiénes consumen toda la droga que México transporta, digamos? Pues sí, el extranjero, ¿no? Y es ahí donde se va todo. En aquellos tiempos, un poquito antes, unos meses antes, sacaron al Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Y lo sacaron no en un carro de lavandería, sino por la puerta grande, ¿no? Como dice el nombre de esa prisión. Porque necesitábamos quien manejara ese negocio, ¿no? Bueno, esto es con respecto a el eclipse, ¿no? Hay que tener qué otras cosas pueden pasar y todos los simbolismos aquí relacionados con esta conjunción que se van a ver afectados por este eclipse. Entonces me paso a la carta natal del gobernante, ¿no? Porque si queremos analizar un país, pues siempre tenemos que ver la carta natal del que lo gobierna. Esto puede ser a nivel de una empresa, que tenemos que ver la carta natal del gobernante, o el director de la empresa en ese caso. Pues aquí tendríamos que ver la carta natal de nuestro presidente. Entonces, ahí en la página del Consejo Mexicano para la Investigación Geocósmica, que se llama cmig-medioastro.org, está la rectificación de la carta de la hora de nacimiento de López Obrador. Ahí la pueden consultar si quieren, ¿no? Si quieren saber más de él. Entonces dice
Abraham Ben, no, perdón, no es el libro de Abraham Ben Ezra. Pero bueno, el libro cumplido es de otro astrólogo. Me equivoqué. Entonces tiene uno de sus, digamos, sus reglas que pone en su libro Ben Ezra, habla de el rey, ¿no? Más o menos tiene que ver con esto, ¿no? Que si queremos hacer un análisis, tenemos que ver la carta del gobernante o del rey en aquellos tiempos. Entonces esta sería la carta de Andrés Manuel. O sea, no me voy a referir a la personalidad de él. Si quieren, que ya tenemos muchos videos en este canal de Consultoras Tu Empresa, que en las elecciones estuvimos analizando y hay como 4 videos de la pura carta de Andrés Manuel. Entonces, si quieren saber más de él, pues váyanse a ese canal y ahí lo pueden obtener. Y todos los comentarios que hicimos, Cecilia y yo hicimos esos videos. Entonces, lo que sí quiero resaltar nada más de esta carta es dónde tiene su Plutón Andrés Manuel, ¿no? Y verán que lo tiene tan bien como México en la casa 12. La casa 12, ¿con qué se asocia? Plutón, ¿con quién se asocia? ¿Con quiénes se asocia? Pues Plutón se asocia con la mafia. No quiero decir que Andrés Manuel sea mafioso, pero la mafia del poder, si lo dejó triunfar y ganar las elecciones, pues seguramente hubo ciertos acuerdos. ¿Se acuerdan que la casa 12 son acuerdos en lo oscurito también? Y lo vimos con el caso de Ovidio, ¿no? Ahí en Culiacán, que atraparon a Ovidio y lo soltaron unas horas después. Bueno, quiere decir que el narcotráfico es intocable en este país, gobierne quien gobierne, porque es un gran negocio y es un negocio que ni siquiera es de México, sino es de ya saben quién. Bueno, y tenemos de Andrés Manuel, pues un Marte muy tibio, ¿no? Y ya lo hemos visto en todo lo que va de su sexenio. Marte en Libra está en detrimento y es el típico Marte que hace consultas populares para todo en vez de tomar una decisión drástica. Acuérdense que Marte es el planeta de la guerra y de las acciones, y al estar en Libra, pues todo cuesta trabajo, ¿no? Todo cuesta indecisión y tiene que hacer consultas populares y quedar bien con todo mundo. Pero no solo eso, Marte es el dispositor del Sol, de Mercurio, de Saturno y de Venus. Entonces, todos estos planetas, pues también son así de tibios como este dispositor que es Marte, ¿ok? Entonces, sigamos con Andrés Manuel a ver qué nos cuenta. Este sería su retorno solar para 2019, pues él es Escorpión. ¿Y qué tenemos aquí? En su retorno solar sale... yo creo que vamos muy bien. Pues sí, Neptuno en trígono con su Sol, ¿sí? Entonces, pues sí, él cree que vamos muy bien. Y ya cuando le pidieron, oiga, presidente, ¿y por qué México no creció? ¿Qué le pasa? Y dice, no importa que no crezca, pero estamos todos muy contentos aquí. Entonces esa es una actitud también muy de Neptuno, Sol, ¿no? Y todo este optimismo, exceso de optimismo, Venus, Júpiter en Sagitario, Ceres, por ahí también está. Entonces todo color de rosa, ¿no? En este retorno solar. Y bueno, todo ese optimismo, pues desde luego lo transmite o lo sabe transmitir muy bien a su pueblo, ¿no? Por eso es muy útil siempre analizar las cartas de los gobernantes. Bueno, aquí está, en parte está su terquedad y por qué ha sido juzgado por toda la comunidad internacional, ¿no? La comunidad obediente, de presidentes obedientes que le dicen, oye, pero ¿cómo no has implementado medidas de alta seguridad ahí en tu país, ¿no? Pues es esta luna en Tauro que es terca, ¿no? Aquí lo tenemos. Ok, montando el retorno solar sobre su carta natal, digamos que no hay gran cosa, o sea, con lo cual, pues puede ser que esté tranquilo, ¿no? Que esté, bueno, eso entre comillas, ahorita vamos a seguir analizando. Pero vean dónde está Saturno de su retorno solar, está justamente en cuadratura al ascendente de México. Entonces,
pues muchos mexicanos que están en contra de él, pues, se aprovechan de esta actitud que él tiene tan light del coronavirus, pues para atacarlo, ¿no? Como si ya si hubiera una mortandad tremenda en México, pues hagan de cuenta que ya se murió medio México y lo están atacando. Bueno, seguimos con progresiones secundarias. Entonces, las progresiones secundarias nos van a dar la situación emocional de la persona en ese momento o a esta fecha, que en este es del 15 de marzo de 2019. Entonces, aquí vemos a la Luna, que es el planeta que se mueve más rápido en este tipo de cálculo, y está aquí en la casa 10 y en Cáncer, ¿no? Entonces sí está él muy preocupado por gobernar a su pueblo, por ser una mamá de este pueblo. Y ahí está todavía unos meses más y quizás va a cambiar, no sé, 6 meses, que va a cambiar esa actitud cuando entre a la casa 11 y próximamente toque a su Urano. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante, ¿no? Ahorita todavía no es tiempo, pero sí está totalmente enfocado a hacer su mejor papel como gobernante o como más bien como la mamá de los mexicanos, ¿no? Y aquí tenemos direcciones de arco solar para él. El Sol dirigido está en el nodo norte, de nuevo en la casa 5, y por ahí el Sol, pues sí es el Sol ya que por dirección de arco solar, ¿no? Todos estos, Júpiter viene aquí cambiando de signo, entrando al signo de Virgo, que es el signo de su ascendente, pero acaba de tocar todo esto, digamos que ya pasó la peor crisis para él, al menos a esta fecha, ¿no? Sin embargo, aquí tiene a Urano en la casa 1 que le va a estar dando mucha lata y próximamente cambiará de signo, pues para, digamos, el año que entra, este Urano ya se metió a Libra, quizás las cosas van a estar más relajadas y puede que esto nos dé indicios de que pueda salir adelante, ¿no? En esta crisis donde todo el mundo se le está echando encima y pues que viene la reconstrucción de este país que le tocó gobernar a él. Como decía Cecilia en una de las conferencias pasadas, le tocó la rifa del tigre, pero pues haya sido quien haya sido, le hubiera tocado esa rifa del tigre. Ok, entonces aquí seguimos. Esta es la conjunción de Júpiter con Plutón. Júpiter-Plutón que está aquí. Y vamos a ver cómo le cae a él, ¿no? Esto se dio el 4 de abril de 2020, hace poquito. De nuevo, los medios, casa 3, los medios que escarban y sacan de la luz, o los medios manipuladores con ese Plutón-Júpiter, pues es la gran manipulación mediática que estamos sufriendo. Sacan a la luz temas de mafia, corrupción, pues sí, eso de, pues ese, digamos, ese tache que tiene con Ovidio Guzmán, escándalos mediáticos. Las Fuerzas Armadas, ahorita verán por qué, porque este Saturno, ¿se acuerdan que el Marte de México está a 0 grados de Leo? Entonces, este Saturno está en oposición a ese Marte. Entonces, esta lámina la copié de la conferencia pasada, entonces dice cambio de poder judicial o proceso en contra de alguna autoridad judicial, juez, magistrado o militar o ex militar. O sea, algo tiene que ver ahí con la milicia. Y bueno, Ceci lo dijo muy bien en el pasado webinar, que fue el primero que hicimos, que iban a sacar a los soldados a la calle y eso ya lo estamos viendo en algunos estados. Aquí todavía en la ciudad no se ven, pero en algunos estados ya están patrullando pues las playas, ahí en Acapulco, que no dejan ni meterse al mar, hombre, ¿qué es eso? Aquí está lo que les decía, ¿no? Sobre la Carta de México, Saturno le pega en una posición al Marte de México y este Júpiter, que también ya lo veíamos, el 4 de abril,
le está pegando esta conjunción de Plutón-Júpiter, le pega partir una cuadratura al Saturno de México. Ahí están los cambios y las transformaciones que nos guste o no, vamos a tener que desarrollar, y para eso ahorita Kenia nos va a dar algunos consejos para sobrellevar todo eso. Entonces tenemos aquí, es la conjunción esta. Ahí está el virus entrando a su casa 7, Neptuno. Aquí le pega la conjunción sobre su nodo norte, que hace un quincuncio a su Plutón natal, también partil, que hace una oposición al Urano de López Obrador, y se cierra un Yod con el Júpiter de López Obrador. Entonces, acuérdense que los quincuncios, estos quincuncios son como muy confusos, muy difíciles de asimilar, ¿no? Y pues las personas normalmente no saben qué hacer, están confundidas, todo eso. Plutón involucrado en el punto focal, pues obviamente son cambios a nivel casa 5, puede ser la salud o amenazas contra la familia de él, sobre todo los hijos de él, que seguramente las hay. Ya ven cómo funciona el sistema. Y bueno, creo que era todo de aquí. Esto es algo bien importante, que también Ceci lo comentó. Lo que pasa es que yo no había entendido cuando lo comentó, pero ahorita que lo puse sobre la carta de los tránsitos, aquí como tránsito estoy metiendo la reunión virtual del G20, que fue el 27 de marzo. Entonces se ve que le jalan las orejas a nuestro presidente ahí en el G20. Y pues a raíz de eso, pues declara la emergencia también aquí en el país. Entonces le cambian la visión light que él tenía de la pandemia. O sea, Neptuno en casa 7, ahí se me fue un 1, en oposición al ascendente. Y bueno, los demás tránsitos pues se ven tranquilos, digamos, no se ve para tanto, salvo lo que ya vimos anteriormente. Pero vamos a ver qué va a suceder más adelante, ¿sí? Por ejemplo, aquí, no sé si ya cambié la carta. Bueno, aquí los tránsitos, hasta aquí los tránsitos van bien, ¿no? Digamos, no pasa nada. Sí, échenle un ojo y verán que pues no es para tanto estos tránsitos, ¿no? Pues, acaso es en Neptuno. Pero aquí esta es el 13 de agosto de 2020. Ok, 13 de agosto. Entonces aquí Marte, vean dónde se está colocando o dónde se coloca. El 13 de agosto de 2020. Entonces este Marte aquí ya le hace una cuadratura. Cuadratura al Plutón, ¿sí? De este tránsito, que está sobre su nodo norte. Y este Marte a la vez, a ver si aquí lo puse, sí, hace una cuadratura también con el Urano. Por lo tanto, se forma una T cuadrada. Y Marte a la vez también hace un trígono con ese Marte. Entonces aquí ya ven que habla mucho de la fraternidad universal, que supongo que es una logia masónica donde él pertenece, o algo así, ¿no? Entonces aquí vemos o sus hermanitos o lo ayudan y lo salvan, o los mismos, ya ven que esas historias masónicas es muy común las traiciones también. Entonces, o lo traicionan, ¿no? Entonces, bueno, sí, los tránsitos de Marte son rápidos, dices, bueno, como quiera, pues un tránsito de Marte se va rápido, no pasa nada. Pero Marte es el planeta de la guerra y de las agresiones y de las armas de fuego y todo eso. Seguimos aquí. Llega Marte a 28 grados de Aries y el 9 de septiembre de 2020 se pone retrógrado.
y está justamente en el vértex de Andrés Manuel. Bueno, no justamente, pero ya muy cerca del vértex, o sea, a 1 grado exactamente, que es un grado que está en una orbe bastante, pues, adecuada como para que se generen los eventos, ¿no? Entonces llega aquí Marte, se estaciona y comienza su retrogradación. Esto es el 9 de septiembre. Y va bajando, 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 bajando. Y el 10 de octubre de 2020 se coloca de nuevo a 22 grados y le pega aquí la cuadratura, de nuevo, al Plutón. De nuevo le pega aquí al Urano y le pega de nuevo al Plutón natal. Entonces, misma situación que veíamos hace rato, pero ahora viene el retrógrado Marte, y Marte retrógrado es cuando expresa más su malignidad. Aquí moví al 10, o sea, la carta de ingreso del Sol en Aries la moví por medio de los atacires 1 grado por día, y se coloca Marte-Júpiter en el medio cielo justamente de la carta de ingreso para el 10 de octubre de 2020. Entonces son fechas que hay que tener cuidado, hay que estar al pendiente, y sobre todo para él, que pueden ser fechas que pueden significar un alto riesgo para él, ¿no? Bueno, con esto termino, y ahorita aquí si quieren tomar datos míos, si no al ratito, o si no, bueno, muchos ya tienen mis datos, así que no es necesario que les deje esta lámina, pero sí quiero entrar enseguida a presentarles a Kenia Santana, que ahorita enseguida va a entrar.